para que después este material le quede. Una pregunta para cada una de vosotras y vosotros. ¿Han revisado el material en el iAula? Sí. ¿Sí? ¿Está todo conforme? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna duda respecto al taller? No, pero yo tengo otra duda, sí. Igual tengo una duda, profe. Después de todos estos talleres se hacían Yo- como un informe, ¿cierto? Sí. Yo les voy a indicar Todo en qué junto. fecha se entregan todos los talleres. Y en cada taller tenía que ser más de una persona, ¿cierto? 3 personas. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, hasta el momento llevamos 2 talleres ejecutados. Profe, pero Uno. 3 personas contándose a uno. Sí, contándose usted. Ah, ya. Claro. El primer taller fue el índice de recuperación de Ruffier. ¿Se acuerdan? El segundo es de la anamnesis. Y el tercero, que vamos a determinar para personas de baja nivel de aptitud física, el test de la milla de 1600 metros. Y la próxima semana... Ese para jueves, ¿verdad, profe? Para el jueves, sí. Ahí con los datos vamos a jugar, pero vayan armando esto para que después, más adelante, cuando yo diga listo, fecha de entrega, y ahí entregan todos los talleres juntos. ¿Ya? Vamos a revisar alguno para que después todos tengan la opción de corregir aquello que no está bien. Para que se saquen todos muy buena nota. Pero lo importante Profe, ¿y es ese que de la milla todavía no lo sube al aula? sí lo subí, decía de 6 Es que minutos. ayer lo ya revisé, lo pero subió. no me aparece. El que sale en Aparecía el el de video. masa corporal y aparecía el de grasa sin cintura talla. De Sí, cintura ese, talla. pero el de la milla no estaba. No, no Lo está el de subió, 6 pero como minutos. clase. Ah, El de la milla sí lo subió, pero como la clase. El video grabado. perfecto. Bueno, de todas maneras les voy a subir el taller. Y ahí tenemos otro taller que es el índice de masa corporal y el índice de cintura-estatura. Y después tendremos otro taller que será el de la carrera de 6 minutos. Yo creo que ya por ahí vamos a ir deteniendo porque ahí ya tenemos como 8 talleres, ¿ya? Para irlos trabajando paso a paso. Kiara, tú me ibas a hacer otra pregunta. No, profe, esa era la pregunta. Ya, de todas maneras tenemos tiempo para ir resolviendo estas dudas. El jueves, entonces, todos deben llegar con el test de la milla hecho, ¿ya? Y el índice de masa corporal y el índice cintura-estatura para ver cómo están los trotadores y las trotadoras matinales, ¿ya? Bien, vamos a compartir pantalla porque habíamos visto que había niveles de medición. Antes habíamos dicho que medir era parte de evaluar. Medir era asignar un número o un valor a algo. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a medir, la idea es decir, ¿a qué nivel vamos a medir? Vamos a medir, por ejemplo, no es lo mismo medir lactato en sangre que medir para determinar quiénes tienen género masculino o género femenino. La unidad de medida es totalmente diferente. ¿Ya? Medir quiénes son normales y quiénes están con sobrepeso. La unidad de medida cambia. Pero diferente es determinar cuál es el porcentaje de grasa que tiene una persona. El nivel de medida cambia. Entonces, cuando nosotros tenemos estos datos, tenemos que saber que el nivel más básico, aquí en evaluación no existe la medición y la evaluación perfecta, sino que tenemos que tratar de acercarnos a lo perfecto. Y el primero de ellos y el más básico se llama nivel nominal. El nivel nominal normalmente funciona
habitualmente de manera dicotómica. Es súper bueno para hacer algunas cosas, pero insuficiente para otras. Por ejemplo, cuando yo quiero decir, ya, aquí se ponen los hombres y aquí se ponen las mujeres, súper claro que el nivel nominal nos va a determinar quién se pone acá. Acá los chicos y acá los grandes. Entonces ahí nos damos cuenta que el nivel nominal es súper bueno para hacer grandes agrupaciones. No obstante, tiene un problemita, es de determinar el límite. ¿Cuándo dejo de ser chico y paso a ser grande? ¿Cuándo dejo de ser grande y paso a ser chico? Y ahí la medida es absolutamente arbitraria. ¿Qué significa que es arbitraria? Que el profesor, la profesora, el quien sea, es el que toma la decisión. ¿Ah? Es como el árbitro. A veces porque sí nomás. ¿Ya? Yo decido que aquí están los 9 metros 15 porque los cuenta, no los mide con una wincha. Muy bien. Entonces, en el nivel nominal, ustedes a veces evalúan a los profesores. ¿Se acuerdan que a fin de semestre le dicen, evalúa al profesor, cómo era la clase en cuanto a la planificación? 1 muy malo, 5 muy bueno. Pero entre 1 y 2, ¿dónde está la diferencia? Entre 2 y 3, ¿cuál es la diferencia? Entre muy bueno y bueno, ¿cuál está la diferencia? ¿Está clara? Es un poco intuitiva, es decir, porque hay profesores que hacen clases maravillosas, pero toman poco en cuenta a los estudiantes. Y como los estudiantes sienten que los toman poco en cuenta, dicen, no, su clase no es muy buena. Porque, claro, porque le falta esa parte. Y hay otros profesores que consideran mucho a los estudiantes, pero sus clases son desordenadas, etcétera. Y dicen, no, este profesor me gustó. Entonces, ¿te fijas? Ahí hay mucho de intuición, de percepción personal en lo nominal. ¿Se acuerdan de alguna prueba ustedes que le hayan hecho que sea de carácter nominal? Cuando le hacen esas pruebas, verdadero o falso. ¿Te fijas? O es verdadero o es falso. Pero no puede ser mitad verdadero o mitad falso. Es una o la otra. Entonces ahí tenemos el nivel más básico de medida que sirve para muchas cosas, pero hay otras que no sirven. Entonces uno tiene que decidir si va a usar este nivel de medida o no lo va a usar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando le preguntan siempre, a veces, nunca en la encuesta. ¿Usted trota todos los días? Siempre, a veces, nunca. Eso es nominal, porque siempre significaría que lo hace todos los días. Pero a veces, ¿qué significa a veces? ¿Significa que lo hace una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes? ¿Te fijas? Queda ahí a criterio, a menos que nosotros digamos, siempre significa todos los días, a veces significa a lo menos 2 veces a la semana, y nunca significa una vez a la semana o menos. Y ahí uno les pone unos criterios y los aprieta para que respondan. Entonces, cuando medimos de manera nominal, podemos decir aceptado o rechazado. ¿Te fijas? Ahí hay un nivel nominal. Aceptado o rechazado. No queda medio aceptado, medio rechazado. Queda absolutamente rechazado o absolutamente aceptado. ¿Qué otro nivel de medición existe? Existe un nivel de medición, déjame ver acá, sí. Ordinal. Este es súper bueno para, como dice la palabra, para ordenar categorías. Por ejemplo, del primero, quién llega primero y quién llega después, y se van ordenando en orden de llegada. Quién llega segundo, quién llega tercero, quién llega cuarto, quién llega quinto, etcétera, y nos va dando el orden. Y este es súper bueno para ordenar, pero tiene un pequeño defecto también.
Por ejemplo, si el Javier y yo corremos 100 metros, con la Kiara y la Michelle, los cuatro corremos 100 metros y la Kiara gana, la Michelle sale segunda, Javier sale tercero y yo salgo cuarto. Pero la Kiara se demora 12 segundos y la Michelle se demora 11 segundos 9. Y el Javier se demora 15 segundos. Y yo me demoro 25 segundos. Uno sale primero, el otro segundo, el otro tercero y el otro cuarto. Eso está claro. Pero la distancia en que hay entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, esta unidad de medida no la otorga. Solamente dice el orden en que llegó nada más. ¿Ya? Y aquí una anécdota. Yo no sé si ustedes no habían llegado a la universidad todavía y había un hombre muy viejo de una barba muy larga, debe haber tenido cerca de los 90 años, que trotaba todos los días, venía al estadio a trotar. Y le encantaba correr y él contaba que ya no hacía carreras de maratón porque la última experiencia había sido pésima. Porque corrió la maratón, pero cerraron la carrera a las 4 horas y él llegó como a las 4 horas 20 minutos y ya no había nadie ni siquiera esperándolo en la meta. Él llegó último, decía. Claro, yo llegué último, pero era un competidor igual que todos. La organización tenía que saber que yo venía corriendo. Cerca de 90 años. ¿eh? Batió un récord casi mundial de longevidad porque su aspiración era correr en menos de 4 horas la maratón. No creo que lo haya logrado. Bueno, ese señor ya falleció, ya murió. Era muy amigo de todos nosotros porque era muy conversador, era muy buena persona. Toda la vida dedicado al atletismo y a correr. Así que ahí tenemos un caso donde el nivel ordinal, por problemas de organización, ni siquiera lo midió. Dijo, no, se demoró mucho, así que cerramos las puertas, nos llevamos todas las planillas. No había jueces, no había nada cuando él llegó. Y él estaba muy contento, muy ilusionado cuando partió la carrera, porque tenía reloj electrónico. Entonces, por primera vez iba a saber con precisión cuánto demoraba él en correr los 42 kilómetros. Y cuando llegó ya habían cerrado todo. Entonces, hay una anécdota de lo que es nominal. Cuando un grupo de niños que yo dirigía escolarmente, decía, salimos segundos. ¿Por qué? Porque el otro equipo, era la interpretación que le daban los niños al partido, ¿eh? Eran niños de segundo básico. Claro, porque el otro equipo le ganó. Entonces había un primero y un segundo, y ellos decían que habían salido segundos, no decían que habían perdido. Entonces los niños acomodaban la cosa a su medida, ¿te fijas? Entonces salimos vicecampeones porque perdimos, pero éramos dos nomás. ¿Ya? Bueno, entonces ahí hay unidades de medida. El ordinal que ordena, pero no hace la diferencia que hay entre uno y otro. Otro nivel de medida lo da el nivel intervalar. ¿Ustedes hicieron el curso de investigación o todavía no? Estamos en el 2, el ramo de investigación y estadística. ¿Sí? Estamos en el 2. Ah, perfecto. Entonces este lenguaje ustedes ya lo conocen. Sí, bo. Claro, dice el Arturo. Por supuesto. Sí, yo me acordaba. Bien, intervalar. ¿Qué son las unidades de medida en que más usamos nosotros en educación física? En actividad física,
en ejercicio físico, en lo que más usamos, el nivel intervalar. Por ejemplo, en el cross que hacían ustedes, ¿cómo le decían el 6K? 6K o 5K. Arturo, ¿cuánto tiempo te demoraba en hacer ese cross? No me acuerdo. ¿Pero media hora 19, no, como 19, 20. Ya, dejémoslo así 20 con la minutos. mentira en vivo, pero está bien, Arturo, me encanta tu positividad. Bastián, ¿te acuerdas cuánto hacías tú en ese tiempo? Y hacía como 22 y algo, porque el 21 22 y creo que era algo. para el 7. El 21 era Perfecto. para el 7, creo. Ya. Y Javier, ¿te acuerdas cuánto hacías tú? El primero que me salió bueno lo hice en 19:51 y después el de la prueba me dio 21:50 y después llegó el Bastián. Perfecto. Javiera, ¿te acuerdas cuál fue tu tiempo en esa corrida? ¿O Valentina, te acuerdas? Hice el día de la prueba, hice 25 y algo. Uy, te admiro, Valentina. Y Michelle, ¿cuánto hiciste tú? Yo no recuerdo si hice 28 o 29, pero estaba Perfecto. súper cerca del 30. Perfecto. Entonces ahí ¿Y se usted, dan profe? cuenta. Dime. ¿En cuánto lo hizo usted? Ustedes saben que cuando yo medí esa distancia para saber qué es lo que era normal y qué es lo que no era normal, yo invité a mi señora esposa a que hiciéramos juntos esa carrera. Y la hicimos, digamos, de una manera muy social, cariñosa, trotando rápido, lo más rápido que podíamos. Y hicimos aproximadamente juntos como 32 minutos. Entonces yo hice un cálculo que después aplicamos para la gente de educación física, que era un nivel de promedio de desplazamiento de 11 kilómetros por hora, que era para personas normales. Entonces, si ven las tablas que usan ustedes y que la gente que usa educación física, son un poco diferentes porque yo hice una normalización de la velocidad de carrera. Entonces, para poder aplicar ese test, yo lo medí y después lo hice solo y lo hice como en 27, casi 28 minutos. ¿Ya? Porque yo soy bastante malo para trotar, siempre he sido muy malo para trotar. Pero eso es más o menos lo que yo me demoré. Y ahí se dan cuenta ustedes que perfectamente podemos ordenar estos datos de acuerdo al tiempo y me da todas las virtudes de las mediciones anteriores. Quién está sobre lo normal, quién está a nivel normal y quién está bajo lo normal. Nos puede ordenar quién tiene mejor tiempo al que tiene el tiempo más malo, nos da un orden, y además nos dice qué intervalo hay entre cada persona. Entre cada persona. ¿Ya? Así que a este nivel nosotros podemos medir y ustedes dicen, ya, hagamos una competencia de abdominales y podemos decir que el que hizo 100, el que hizo 80, el que hizo 50. Entonces nos da el orden, nos dice quién es mejor, quién es peor, pero nos dice cuál es el intervalo que hay entre cada uno. ¿Ya? Profe, entonces esa es la diferencia entre el ordinal y el intervalar. Que el intervalar es más específico en cuanto a tiempo. O espacio, o claro, porque a veces distancia, te fijas cuando uno salta en salto largo o salto alto, a veces en centímetros. Entonces nos da la distancia del intervalo que hay entre una posición y la otra. ¿Ya? En cambio, el ordinal solo por orden
como de... En el como de orden, quién va primero, segundo y tercero y todo eso. exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Entonces en el intervalo nos dice cuál es la distancia que hay entre cada intervalo. Así que este es el que normalmente más usamos nosotros, ¿ya? En nuestras actividades diarias. Y ya cuando entramos en el mundo científico ya, cuando empezamos a usar tecnología de buena calidad y todo eso, usamos el nivel de medición que se llama nivel de razón, ¿ya? En el nivel de razón nos entrega todo tipo de precisiones. Por ejemplo, ahí podemos medir milimoles de lactato, mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Podemos, los exámenes que uno se hace, por ejemplo, cuando se hace exámenes de sangre, tenemos un nivel de razón. ¿Por qué? Porque en el nivel de razón se usa el cero absoluto. Y a nivel intervalar usamos un cero relativo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a saltar, un salto largo, decimos ya, esta es de aquí partimos. En cambio, a nivel de razón, por ejemplo, el nivel del mar no lo ponemos nosotros, el nivel del mar está establecido. Entonces, por ejemplo, si subimos al Cerro La Campana, que creo que tiene 2.400 metros sobre el nivel del mar, es inevitable que el nivel del mar está puesto, no lo ponemos nosotros, no lo pone alguien, está predicho. Cuando saturamos oxígeno, nosotros, cuando aplicamos el medidor, el saturómetro, inmediatamente podemos determinar y sabemos lo que está bien, pero el nivel, cuando ya empezamos a saturar menos de 80, es porque ya estamos entrando en un estado crítico, muy mal. Y la temperatura corporal también. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos 0 grados de temperatura? Gastón, ¿Nos da hipotermia? cuando estamos 0 grados estamos muertos, po. ¿Cuál es el nivel de temperatura que nosotros habitualmente tenemos para estar vivos? En 36, Como 37. 35, 36. ¿No es cierto? Ya cuando llegamos a 35 estamos con hipotermia. Ya bajamos a 0 es porque estamos muertos. Pero si sube a 40, ¿qué sucede? Claro, estamos a punto también por hipertermia, po. Estamos a punto de morir igual. Entonces, te fijas, ahí hay un nivel de razón que está claro, que no es arbitrario, es absoluto. ¿Ya? Aquí voy a contar una pequeña anécdota que para mí es pequeña, pero para el tipo que hizo este cálculo le fue muy mal. Ustedes saben que los gringos, en gringo de Estados Unidos, de Norteamérica, les encanta batir récord de todo, quieren salir en los libros Guinness y hacen cualquier cosa para salir en los libros Guinness. Entonces, haciendo salto en altura con Benji, desde un edificio, la idea era ver a qué distancia podía llegar su cabeza al suelo en un salto Benji sin golpearse naturalmente. ¿Ya? ¿Cuál era la distancia mínima que podía lograr? Una locura naturalmente la prueba, pero ahí hay gente que lo hace. Bueno, y partieron unos europeos para allá a hacer la cuestión y otros, en fin. El primero que saltó, no quedaron restos de esa persona. ¿Por qué razón? Porque la idea era saltar del piso 15. Pero en Estados Unidos, por una cuestión de
de historia, de cábala, de cultura, de lo que sea, los edificios no tienen piso 13. Entonces, cuando tú cuentas, tienes el piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Entonces, esta persona cuando hizo el cálculo con un piso más. Y te fijas, y él no fue preciso en medir como debería haber medido, con una wincha de medir. O con algún sistema electrónico que hiciera la medición. Contó pisos, y ahí faltaba un piso, naturalmente. Bueno, los europeos, en Francia, por ejemplo, el primer piso no se llama primer piso, se llama ras de piso, se llama rez-de-chaussée. Y el primer piso, que para nosotros es primer piso, allá se llama, como le indiqué, rez-de-chaussée, y el segundo piso allá se llama primer piso. Entonces, uno tiene que conocer las culturas y tiene que siempre usar niveles de medición de razón, es decir, con un cero absoluto. Incluso cuando le dicen, ¿cuánto mide una cancha? No, esta mide 20 metros. Usted tiene que verificar que esa cancha mide 20 metros. Sobre todo cuando hace pruebas de carrera o pruebas de alguna naturaleza, tiene que medir con precisión la distancia a recorrer. Y es por eso que para la prueba de la milla, es muy importante que usted mida con precisión la distancia a recorrer. Porque si no, se echa a perder. Entonces, el nivel de razón reúne todos los beneficios de lo anterior. Y tiene un cero absoluto. Intervalar tiene un cero relativo. Yo digo, ¿cuándo comienza un partido? El árbitro dice cuándo comienza un partido. El nivel ordinal, ya lo dijimos, solamente ordena, pero no da el intervalo entre un puesto y otro. Y el nivel nominal caracteriza casi siempre dicotómicamente, pero a veces lo hace en 3 niveles, en 4 niveles o en 5 niveles. Por ejemplo, hay una prueba que ustedes conocen que se llama la escala subjetiva del esfuerzo de Borg. ¿La conocen o no? Donde 1 significa que no siente ningún esfuerzo y 10 significa que es un esfuerzo máximo que ya no puede seguir. Entonces, cuando te dicen de 1 a 10, ¿cuál fue tu esfuerzo? ¿Le han aplicado alguna vez esa escala de esfuerzo? Sí. ¿Sí? Esa es una escala, entonces, nominal, ¿te fijas? Entre 1 y 10. Dígame usted, ¿dónde se encuentra? 7. Ah, muy bien, esta persona está haciendo un esfuerzo importante, pero él siente que todavía puede ir más allá. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo con los viejos y las viejas, cuando uno está en una clase con ellos, porque cuando los viejos y las viejas están conversando, se están riendo, haciendo bromas, significa que están a nivel 5, 4, 5 en esa escala. Cuando dejan de conversar, ya están a nivel 6 o 7. Así que cuando uno hace actividad física con los niños, con los viejos, con los jóvenes, si están conversando es porque están en zona muy, muy aeróbica, muy cómoda. Pero cuando dejan de conversar es porque estamos entrando en zona óptima para el trabajo. Estos son los niveles de medición. Así que vamos viendo. Acá está el nivel nominal, el más básico, para ver si existe una conducta o no. ¿Pertenece a los hombres o pertenece a las mujeres? ¿Pertenece a los chicos o pertenece a los grandes? ¿Pertenece a los gordos o pertenece a los flacos? ¿Pertenece, etcétera? ¿Al cual pertenece?
Los límites son arbitrarios. El ordinal clasifica en orden lógico. Un lugar en un contexto. En la carrera, en el curso, el típico orden que uno siempre ha vivido toda la vida, el orden alfabético. No sabemos cuál es el intervalo que hay entre un numeral y el otro. ¿Ya? El 0 aquí es relativo. ¿Ya lo vimos? Este es el más básico. Grandes clasificaciones. El principio que lo rige es el principio de pertenencia, los límites en las categorías. Volvimos al nominal. Yo quiero ir al de razón. Ahí está. Posee un cero absoluto, es propio, ya que permite establecer cocientes, razones. Con este nivel de razón uno ya puede hacer estadístico y todo lo que ustedes están haciendo en investigación. Las preguntas que tenemos que hacernos siempre. ¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Quién evalúa? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? Aquí les cuento lo siguiente. ¿Cuál es la mejor hora para desarrollar la elasticidad muscular? Hacia grandes rasgos en el día. ¿Cuál es la mejor hora? ¿Al levantarse, profe? Eso mismo pensaba yo hace muchos años, que era el levantarse. Incluso cuando yo era entrenador de la selección chilena de gimnasia, antes de desayunar hacíamos sesiones de estiramiento y movilidad articular. Y luego de haber estudiado el tema que está expuesto en un libro que hice yo que se llama Ejercicio Físico y Condición Física, que lo hicimos junto con el profesor Galdames, descubrí que la investigación científica decía que la primera hora de la mañana era inapropiada porque todavía estaba muy activo los reflejos miotáticos. Y que después de un buen calentamiento, la mejor hora para estirar, elongar, qué sé yo, era a media mañana. Es decir, no muy temprano. Tipo 10 de la mañana era lo mejor para estirar. Entonces, si yo mido a una persona, la mido muy temprano en la mañana, a mediodía o en la tarde, claro que voy a tener diferencias. ¿Por qué? Porque muy temprano en la mañana todavía está el reflejo miotático y muy tarde, por la tarde, ya el nivel de fatiga acumulado del día es mayor que a media mañana. Entonces, a media mañana vamos a tener resultados de mejor calidad. Entonces, si vamos a evaluar, tenemos que hacerlo siempre a la misma hora, ¿ya? Para que eso no sea una determinante importante. Indra, una información que les puede ser muy útil en algún momento de la vida. ¿Tú sabes a qué hora mide más uno? No sé. En la ¿Mediodía? mañana. En la mañana es cuando mañana. más mide. Porque entre los discos intervertebrales hay un líquido que sirve de lubricante, amortiguador, qué sé yo, que en la mañana está totalmente concentrado en el núcleo. Y eso te hace medir por lo menos 1 centímetro más. Y durante el día ese disco, como se va aplastando y friccionando entre las vértebras, se va aplastando. Así que en la tarde va a medir un centímetro, 1,5 centímetros menos que lo que medía en la mañana. Ahora, no es tan importante, pero
Cuando te miden siempre a la misma hora. ¿Te fijas? Otro ejemplo. Los boxeadores, ¿han visto ustedes que se deshidratan para ir a la balanza antes de un combate? Bueno, los jinetes, yo vivía cerca del Sporting y veía cómo se deshidrataban para ir al pesaje, porque si pesan mucho, no los van a dejar correr porque son muchos kilos que va a transportar el caballo. Entonces se deshidrataban para llegar al pesaje. Claro, pasado el pesaje, después se hidrataban otra vez y volvían. Entonces, hay gente que incluso en las pruebas donde el peso es importante, es por categorías, por ejemplo, en el taekwondo, en el judo, en esas pruebas de lucha, en el boxeo, la gente, además de deshidratarse, consume algunas cuestiones para aumentar el tránsito intestinal, de tal manera que quedar absolutamente deshidratado. Entonces, cuando tú pesas a una persona que está deshidratada, por razones que ya conversamos, es diferente a pesarla a medirla en condiciones normales. Entonces, ¿cuándo, cómo evaluar? ¿Ah? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar eso? ¿El que va a evaluar está preparado para evaluar? ¿Sabe lo que hay que evaluar? Esas son cuestiones importantes a nivel de la evaluación en motricidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos temas de la objetividad? ¿Qué significaba la objetividad? Javier, ¿te acuerdas? No, profe, no me acuerdo. No se acuerda. ¿Quién se acuerda cuando hablamos de objetividad? Objetividad significa que independiente... vamos a ver todo esto. Ah, perdón. No, esa es pregunta de prueba. Me la salté. O ¡Ay! Ya, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a llegar hasta aquí, no. Se me escapó una pregunta de la prueba. Mentira. Objetividad es que independiente de la persona que mida, los resultados deberían ser los mismos. Por ejemplo, yo sé que la Indra es amiga de la Kiara. Entonces, si la Kiara está midiendo a la Indra en la balanza, no porque sea amiga le va a descontar kilos, pues. ¿Ya? Y lo mismo al revés. Eso es solo una broma de mal gusto, pero se da cuando yo mido en el laboratorio a las señoritas especialmente, no quiere que nadie más vea lo que pesa. Pero aquí tenemos que conservar el principio de objetividad. Es decir, las personas, independiente de quién sea, deben medir de la misma manera, deben estar preparados para medir de la misma manera. Yo aquí debería haberle enseñado en el laboratorio cómo se mide la estatura, cómo se miden los pliegues de grasa, cómo se mide todo eso, que lo vamos a hacer, pero en vivo ya hacerle correcciones. Por ejemplo, en la estatura, cómo ponerse de pie, cómo usar el perfil de Frankfurt, etcétera. Todo eso para poder medir y todo estar entrenado en medir para determinar el nivel de objetividad de la medición. Confiabilidad.
Bueno, la objetividad entonces depende de las personas. ¿Ya? Confiabilidad. Si usted tiene dos relojes, uno en la mano derecha y uno en la mano izquierda, y tienen una diferencia de 1 minuto, ¿cuál de los dos tiene la hora correcta? ¿Se les ocurre? No, profe. Entonces, ¿qué deberíamos saber si el reloj está correctamente sincronizado con la hora correcta? ¿Dónde deberíamos recurrir? Prender la tele en las noticias. No. Tendríamos que ver cuál es la hora perfecta, correcta, a partir del meridiano de Greenwich. Porque debemos tener, porque las noticias pueden estar desplazadas. Pues tú ves que las noticias tratan de coordinarlas, pero a veces se desplazan. Y dependiendo del nivel de señal, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado un partido de fútbol en la radio y tienen la televisión prendida. ¿Dónde se canta el gol primero? La radio. En la radio. En la radio. Hay un desfase. Entonces ahí tenemos que recurrir a la calibración de los instrumentos. Saber si están calibrados. Por ejemplo, hay unas winchas de medir coreanas, chinas, qué sé yo, y si usted pone una wincha de medir calibrada, se va a dar cuenta que esas winchas de medir no todas miden los mismos centímetros. Entonces, para determinar la confiabilidad, hay que calibrar los instrumentos. ¿Ya? Una balanza, para calibrarla hay que medirla con algo que ustedes conocen súper bien. Se llama un fiel. ¿Saben lo que es ser fiel? Eso, pues. Entonces, para saber si la balanza mide 1 kilo, usted pone un objeto que usted, por ejemplo, un objeto de metal, o 1 kilo de arroz, o 1 kilo de azúcar, y lo pone sobre la balanza. Y si arroja 1 kilo, significa que esa balanza es confiable, porque le hemos puesto, la hemos calibrado con un fiel. ¿Sabían que eso se llamaba fiel o no? No, no sabían. Ustedes conocían otro tipo de fidelidades. Pero este es un fiel. Entonces, para determinar la precisión de la medición, lo hacemos con un calibrador. Y el calibrador hay que elegirlo, depende del nivel de instrumentos que estemos usando. Si usamos una wincha de medir, tenemos que tener una wincha de medir que esté calibrada, que sea unas winchas metálicas calibradas para calibrar las otras winchas. Una balanza tenemos que calibrarla con un fiel. El reloj, si tenemos cronómetros, tenemos que calibrar los cronómetros, ¿ya? Porque eso nos podría arrojar datos falsos, ¿ya? Y el nivel más importante de todos es la validez de la medición. La validez de la medición significa que una prueba mide aquello que dice que está midiendo. Y aquí, pregunta de prueba típica. Cuando ustedes están acostados con las manos detrás de la cabeza, rodillas flexionadas, y ustedes hacen flexión anterior del tronco, ¿qué están midiendo? La mayor cantidad de personas dice que se está midiendo
fuerza-resistencia abdominal. ¿Estaremos midiendo la resistencia? ¿Estaremos midiendo la musculatura abdominal? ¿Cuál es el rol de la musculatura abdominal? ¿Es mover algo? Bastián, ¿tú sabes qué mueve la musculatura abdominal? No sé, profe. Puede ser el equilibrio. No, el equilibrio no. Colabora con el equilibrio. Colabora. Colabora, pero... Giselle, ¿tú sabes qué mueve la musculatura abdominal? No sé, profe. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros decimos voy a hacer abdominales, ¿ah? Lo clásico es que nosotros digamos vamos a hacer abdominales, y sientes que estás haciendo abdominales porque después de un rato sientes un ardor en la musculatura abdominal. Por eso nomás lo sabes. Pero la musculatura abdominal es una musculatura de sostén, que tiene que estar muy bien desarrollada para que el core, para que el núcleo, para que el tronco sea un buen estabilizador. Es una musculatura estabilizadora, pero en sí mismo no está hecho para mover nada. Entonces lo ideal sería medir la musculatura abdominal, pero de manera estática, no de manera dinámica, porque los abdominales no funcionan haciendo flexiones y extensiones del tronco. Entonces ahí tenemos una prueba que tiene problemas de validez. Y para saber cuál es la influencia de ese ejercicio en la musculatura abdominal, tendríamos que poner unos terminales, qué sé yo, eléctricos para poder determinar cuál es el nivel de tensión abdominal en la musculatura de la línea alba, del abdominal que hace ese movimiento, porque además tenemos los otros abdominales que nosotros llamamos los oblicuos. Entonces, ¿cuánta intervención hay de un grupo muscular y del otro grupo muscular? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un problema de validez, porque no sabemos exactamente qué está midiendo esa prueba. Después, prueba salto largo a pie juntos. ¿Qué es lo que mide? Esta es una prueba donde a ustedes les pusieron nota, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué mide? La distancia de salto. Eso es lo único que mide. ¿Pero qué estamos midiendo? ¿Esa es la fuerza explosiva? Muy bien. Fuerza explosiva Potencia. hace 6 años que es en términos científicos, hace 6 años más o menos se dejó de usar ese término. Hoy día se usa el de fuerza-potencia. ¿Ah? El que decíamos nosotros fuerza explosiva, hoy día se denomina fuerza-potencia. Pero para saber si es fuerza-potencia tenemos que determinar, por un lado, la distancia y por otro lado tenemos que determinar el tiempo de la potencia. ¿Ya? Así que ahí también tenemos un problema de validez. Pero, ¿por qué sabemos que el test, a ustedes les aplicaron el test de naveta o el test de Cooper? En el colegio. Ya. El test de naveta, ¿qué es lo que mide? Mide La la resistencia
No sé si anaeróbica o aeróbica. Ya mide la potencia aeróbica, que es la máxima capacidad de consumo de oxígeno en condición aeróbica, lo que se llama también volumen máximo de oxígeno. Pero ¿cómo sabemos entonces que ese test es correcto? Entonces se hizo lo siguiente. Se sometió a jóvenes y no jóvenes a una prueba de laboratorio donde se medía de manera indirecta el consumo de gases. Y de ahí se determinó el consumo máximo de oxígeno. Y luego se comparó con una prueba de campo que se llama test de Cooper. ¿Se ve en la pantalla lo que estoy dibujando? Sí, profe. Ya. Entonces, eso que se llama gold standard, gold, el gold standard es en la prueba de laboratorio. Y se compararon los resultados con la prueba de campo hecha en el test de naveta. Y se logró determinar que había una concordancia, había una correlación de 0.92. Entonces, el test de naveta es casi tan bueno, pero es muchísimo más barato que aplicar el test de laboratorio. Y además el test de naveta te arroja esos resultados que nosotros queremos obtener. Entonces aquí determinamos el nivel de validez. Tiene un 0.92 de validez respecto al gold standard. Esto, cuando nosotros inventamos un test y lo comparamos con un test laboratorial, se llama validez estoy aprendiendo aquí, ¿ah? Concurrente. ¿Ya? Se llama validez concurrente o concomitante. Entonces, cuando yo quiero determinar el nivel de validez de una prueba que yo inventé, la comparo los resultados obtenidos, midiendo a las personas con la prueba de campo que yo inventé, con una prueba de laboratorio. Y eso se llama validez concurrente o validez concomitante. Ahora, si es otro tipo de prueba, yo le pregunto a los expertos. Y ese tipo de validez se llama validez de contenido. ¿Ya? O validez de constructo. Entonces, para determinar lo más importante en la medición, cuán válido es lo que yo estoy midiendo, tengo que determinar el nivel de validez contra una prueba estandarizada que sea laboratorial. Entonces, los niveles, las características más importantes que debe tener la evaluación es la validez, es decir, la prueba que mide aquello que tiene que medir. Oye, hay alguno que es validez evidente. Por ejemplo, la prueba de salto largo a pie junto, ¿qué es lo que mide? Salto largo a pie junto. Eso sí está claro. Pero ¿qué
condición física que habilidad, ahí tendríamos que estudiarlo. Validez. El segundo es la confiabilidad. ¿Los instrumentos que estamos usando para medir están calibrados? Eso es muy importante. Y el tercero es la objetividad, que la persona que mide esté entrenada para medir y los resultados independientes de la persona tienen que ser los mismos. Preguntas, consultas, por favor. De lo que hemos visto hasta ahora. Yo tengo una duda, pero es con el taller. Muy bien, pasamos al taller. Dime, Mitchell. ¿El taller de la milla se hacía a uno y a una persona o solamente a uno? A uno y a dos personas. Ah, ya Es dos decir, personas, ya. 3 personas en total, incluida tú. Ya. Pero te sugiero que el primer paso lo hagas tú solita. Y Ya. después vayas con otras 2 personas para que tú los dirijas. Ya. Una vez que ya lo hayas probado tú para ver qué dificultades te puedes encontrar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Indra, ¿preguntas? Yo, profe, tengo una duda. Dígame. Que entonces los test que hay es o sea, para hacer los informes es el de Ruffier, la anamnesis y el de la milla. Y Que hay que también entregar el informe. de Y el de ahora. índice de masa corporal y el índice cintura-estatura. Hasta Ya. ahora. Ya. Gracias. Javier, ¿alguna pregunta? No, profe, estamos bien. Ya. Giselle, Gastón, Arturo, Javiera, Bastián, Valentina, ¿no? Profe, tengo una duda con el cintura, o sea, el test, que yo lo realicé ayer a mi ¿Ya? hermana y a mi papá, ¿Ya? pero no sé, o sea, los cálculos que me daban como que no concordaban con la tabla que puso, no sé si algunos datos estarán mal. A mí igual me pasó eso. ¿Lo hicieron en Es que se centímetros? Profe, No, es que profe. parece que usted se equivocó. Lo escribió mal, porque está Se escribió al revés. Ah, puede ser. Altura. Sí, pues aparece 0, no sé cuánto, entonces no, como Sí, a que mí me no pasó lo concuerdan. mismo y lo saqué al revés. Ya. Lo revisamos el jueves entonces, ¿ya? Sí, profe. Ya. Gracias por informarme, porque yo también a veces me puedo... Naturalmente. Profe, disculpe. Dime, Indra. Es que no le escuché de las 2 veces, creo que dijo los talleres que se iban a ir en el informe, no lo escuché. ¿Los puede repetir? Bueno, hasta el momento. Índice de Ruffier, índice de recuperación. Segundo, anamnesis. Tercero, índice de masa corporal, índice ¿Ya? de cintura-estatura. ¿Ya? Cuarto, de la milla. ¿Ya? Quinto, que no es para este jueves, sino para el otro jueves, 6 minutos. Una consulta con ese profe, ¿hay que hacérselo uno Primero, o a otra persona? lo primero que debe hacer Indra, y para todos, es primero se lo aplican ustedes a ustedes mismos. Y ya cuando lo hayan hecho y hayan visto las dificultades, las facilidades, los beneficios que presenta, después se lo aplica a 2 personas. Y así tiene 3 datos. Ya, profe. ¿Ya? Eso. Muy bien. Gracias por la información y por contarme de que yo probablemente haya metido los datos mal, que los voy a revisar. ¿Eh? Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, Estamos en profe, el chao. pic de los pics, Chao, así profe. que cuídense Chao, demasiado profe. y cuiden a los suyos. Chao, Nos vemos, chao. profe, que esté bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, adiós.